El campo magnético va a ser igual a mu0 sobre 4pi, valor absoluto de la carga, la velocidad de movimiento y el seno del ángulo comprendido entre, ya vamos a ver, entre qué y qué. El libro le pone, vamos a ponerle phi. Todo esto dividido a la distancia. Distancia entre el punto donde está mi partícula que se mueve y el punto donde yo quiero calcular. Esta es la distancia. Repito, distancia entre el punto donde está la partícula que se mueve en un determinado instante y el punto donde yo quiero calcular. Más o menos como siempre hemos venido trabajando también con la ley de Coulomb y eso. Para entender a qué hace referencia este seno, vamos a ponerlo en... vamos a escribirlo vectorialmente. El vector campo magnético va a estar dado por mu0 sobre 4pi. A la carga le vamos a seguir poniendo el módulo. No, perdón. Vamos a volver a escribir, porque en el vectorial no le vamos a hacer, no le vamos a poner el módulo a la carga. Para saber de dónde venía este seno es el ángulo comprendido entre el vector velocidad y el vector posición. Y para que nos quede aquí este seno, lo que vamos a hacer es un producto vectorial. Fíjense que yo aquí he puesto el versor. O sea, este vectorcito tiene la dirección del vector R, pero tiene módulo unidad. Y esto sí lo vamos a dividir por R cuadrado. De nuevo. Para entender esto, vamos a suponer que este es nuestro punto P de cálculo, que justo va a ser el punto donde está el protón. Vamos a suponer que por acá está el electroncito moviéndose con una determinada velocidad. Esto va a ser un movimiento circular. El electrón, perdón, siempre se va a estar moviendo a lo largo vamos a suponer nosotros que se mueve a lo largo de una circunferencia. Y aquí vamos a decir que este es el electrón y este va a ser nuestro vector posición. ¿Sí? Bueno. Entonces, nosotros para calcular, no nos dicen, lo único que nos dicen es que hay un protón, hay un electrón y se está moviendo alrededor nos está diciendo que se mueve en una órbita de un radio conocido,
Así que movimiento circular. Y tenemos que determinar el campo magnético en el protón producido por el movimiento orbital del electrón. Entonces nosotros ya tenemos que aquí la velocidad v va a ser siempre alrededor, siempre va a ser perpendicular al radio, donde sea que nos paremos, la velocidad siempre va a ser perpendicular al radio. ¿Cómo hacemos nosotros a ver, perdón que se me está... Hola, che, ¿qué pasa con la profe? ¿Se escucha? Acabo de venir. Sí, ha salido de la llamada. Bien. Antes de que se corte, he dicho que tenía un problema y se ha cortado. Calculo que va a volver. Bien. ¿Han empezado a hacer algún ejercicio eso o se corta al principio nomás? Ha puesto las ecuaciones del campo magnético y ha hecho un dibujito poniendo un protón y un electrón, la velocidad y la distancia entre ellos. Y estaba explicando más o menos. De 10. Listo, gracias.
Nada.
Hola, perdón, se me ha cortado internet, no sé qué ha pasado. Se me ha salido y no podía volver a entrar. Bueno, eh, perdón. Bueno, estábamos en esto, no sé si ya los he perdido, todavía los tengo, pero este, estábamos en esto. Para, para encontrar la velocidad, vamos a usar las ecuaciones de movimiento circular. Nosotros aquí tenemos entre el electrón y el protón, tenemos una fuerza normal a la trayectoria, que sería una fuerza centrípeta, que nosotros la podemos calcular. Nosotros sabemos por ley de Coulomb que la fuerza entre el electrón y el protón va a ser 1 sobre 4 pi epsilon 0. Lo ponemos como K, también lo podemos poner después. Acuérdense que todo esto es la constante K que ustedes están acostumbrados a trabajar. Tenemos la carga del electrón y la carga del protón son iguales. Así que vamos a poner E al cuadrado. Y la distancia entre el protón y el electrón. Distancia entre protón y electrón. Nosotros tenemos esta fuerza, la vamos a llamar la fuerza, una fuerza normal, una fuerza centrípeta. Es normal a la trayectoria, como sabemos, aquí es normal a la trayectoria, ¿sí? Obviamente vamos a suponer que aquí no tenemos gravedad, no tenemos ninguna otra cosa, entonces esta es la única fuerza con la que vamos a estar trabajando para encontrar la aceleración normal. Vamos a decir que la fuerza es igual a la masa del electrón, sería en este caso, por la aceleración. Entonces, de aquí vamos a encontrar la velocidad. La velocidad nosotros sabemos que va a ser perpendicular a esta fuerza y a esta aceleración. La fuerza y la aceleración tienen tienen la misma dirección. Y la velocidad va a estar dada, bueno, obviamente, estas dos, y esto tiene la dirección de la fuerza es radial. De estas dos vamos a sacar que lo vamos a hacer con módulo nomás, vamos a sacar el tema de los vectores por un momento. Tenemos que entonces la masa del electrón por la aceleración normal es igual a la constante K, carga al cuadrado,
el radio de la trayectoria al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración va a ser igual a k por e cuadrado sobre la carga del electrón, la masa, perdón, del electrón por el radio. Entonces, tenemos esto y de las ecuaciones de movimiento de las ecuaciones de movimiento circular, sabemos que a la aceleración normal también la podemos escribir como b cuadrado sobre r, donde r es el radio de la curvatura. ¿Sí? Es el r que nos dan. Todo siempre es el mismo r. Entonces de aquí podemos encontrar cuánto vale b. La dirección y sentido ya la sabemos la dirección y sentido. Podríamos haber puesto que el electrón se estaba moviendo para el otro lado, es lo mismo. O sea, después diremos que haremos distinta la regla de la mano derecha. Después ya van a ver que para hacer esto tenemos que usar la regla de la mano derecha y nos dará para el otro lado el campo magnético, pero en sí es lo mismo. Aquí no me he dado cuenta, les aclaro, esto aquí va a llevar un signo menos, porque acuérdense que no son dos protones, sino es un protón y un electrón. Entonces, si bien la carga es la misma y se eleva al cuadrado, me va a quedar el signo menos de la carga del electrón. Lo mismo aquí. Me queda el signo menos de la carga del electrón. Entonces, nosotros aquí vamos a trabajar ya, fíjense, para poder sacar esta raíz. O sea, a mí lo que me interesa, como les digo, no es la dirección de movimiento del electrón, porque eso es una suposición que yo voy a hacer, sino me interesa el módulo de la velocidad. Por lo tanto, aquí le voy a sacar módulo, porque como tengo que sacar una raíz aquí, no quiero que me ande molestando ahí un signo menos. Entonces, voy a decir que b cuadrado sobre r es igual a la constante k por la carga del electrón y la carga del protón con módulo, la masa del electrón y la distancia r que hay entre el electrón y el protón al cuadrado. Fíjense que el radio de la curvatura, esto es el radio de la curvatura. Yo le he puesto, a propósito, les he puesto el mismo R. Eso es algo que yo he visto también, que se confunden mucho en los parciales, digamos. O sea que por ahí a distintos radios le ponen el mismo nombre. Por ejemplo, cuando les pedimos que calculen un determinado campo a una distancia de una esfera, utilizan para el radio de la esfera y para el radio de la distancia de cálculo, utilizan el mismo nombre. Entonces después, chuc, chuc, lo simplifican y no se simplificaba. Ahora yo a propósito le pongo el mismo nombre porque el radio de la curvatura esta y la distancia entre el protón y el electrón es la misma. Entonces, sí le puedo poner el mismo nombre.
Por lo tanto, B va a ser igual a la raíz de la constante K, las cargas al cuadrado, sobre la masa del electrón y sobre la distancia electrón-protón. ¿Sí? Esto va a ser el módulo, aquí he calculado el módulo de la velocidad del electrón. Ahora bien, otra cosa que me pedían, otra cosa que yo me tengo que fijar en la ecuación de Biot-Savart es el seno del ángulo entre el vector velocidad y el vector posición, este R, que va desde el punto de la carga en movimiento hasta el punto de cálculo, porque yo quiero saber, en la posición del protón, quiero saber cuál es el campo magnético. Como esto es un movimiento circular con aceleración centrípeta, con fuerza centrípeta, aquí siempre va a ser un ángulo de 90 grados. Siempre voy a tener 90 grados. Entonces, el seno de 90 grados es 1, chao, ese se me va. Volvamos entonces al cálculo del campo. Vamos a poner el campo magnético, estoy calculando el módulo nomás, después vamos a ver cómo, hacia dónde va. Es mu 0 sobre 4pi. La carga que se está moviendo, que es la carga del electrón, la velocidad, que es la que acabamos de calcular aquí, todo este socotroco, la velocidad que es K e cuadrado sobre la masa del electrón por R, todo sobre, de nuevo el mismo R, todo esto es raíz, de nuevo el mismo R al cuadrado. Entonces, básicamente el campo magnético, el módulo del campo magnético vendría a ser esto. ¿Hacia dónde apunta el campo magnético? Bueno, si yo digo que el electrón se está moviendo para allá, y este es el vector de posición, digamos, yo hago la regla de la mano derecha. El electrón se está moviendo para allá, como aquí tengo un producto cruz entre la velocidad y el vector posición, hago la regla de la mano derecha, no sé si me pueden ver, se tendría que ir para adentro el campo magnético. Se tendría que ir para adentro el campo magnético, pero como es un electrón, y aquí fíjense que yo en todo momento le he puesto módulo, pero cuando voy a calcular el vector ya no tiene módulo la carga. Entonces, si esta fuera una carga positiva, yo digo que el campo magnético entra en la hoja. Pero como es una carga negativa, el campo magnético sale de la hoja. Repito, si esto fuera un protón que se está moviendo, si fuera una carga cualquiera positiva, el campo magnético la dirección del campo magnético viene dado por la regla de la mano derecha, entra en la hoja. Me voy desde el campo velocidad desde el vector velocidad hacia el vector posición y el campo magnético entraría en la hoja.
Pero como es una carga negativa, se invierte la dirección y el campo sale de la hoja. ¿Qué pasaría si yo hubiera supuesto de entrada, hubiera dicho que yo quiero que no me dicen nada de para dónde se mueve el electrón, así que yo podría haber puesto que la velocidad apunta para el otro lado y hacer todo el cálculo, y bueno, me hubiera salido que si la carga es positiva, el campo magnético sale de la hoja, pero como la carga es negativa, el campo magnético entra en la hoja. Entonces, si yo aquí pongo un sistema de coordenadas, aquí lo voy a hacer de nuevo para no... Yo tengo el vector velocidad, el vector posición, siempre están a 90 grados. Este es una carga negativa. Supongamos que yo tengo aquí el eje Y, aquí el eje X, y por lo tanto el eje Z es el que viene así. Entonces, en definitiva, como les he dicho, si esta fuera una carga negativa, entonces si esto fuera una carga positiva, entonces me quedaría el campo magnético en la dirección menos Z. Pero como es negativa y se invierte la polaridad, me queda en la dirección Z. Entonces yo simplemente transformo este campo en un vector diciendo que tiene la dirección Z. ¿Sí? Fíjense que yo aquí toda la hora he usado módulos, así que esto es un número positivo y es la dirección, la dirección y el sentido le he sacado usando la regla de la mano derecha. Listo, sin ningún problema. La verdad que yo el cálculo del numerito no lo he hecho y encima no estoy encontrando que se ha traído la calculadora para acá. Así que se los debo, porque no tengo la calculadora y no lo he... ¿Quién ha hecho la calculadora? No lo he calculado con anticipación. Lo que podemos ver es... Bueno, no. Esto es una aceleración, no sé. Bueno, lo que podríamos ver es hacer un poco de análisis de unidades para ver que está todo bien, pero eso se los voy a dejar o para que lo vean ustedes o lo vemos en la próxima, que ya se los tengo escrito, porque la verdad que entre lo que me perdí el tiempo que yo me he desconectado, no quiero seguir perdiendo tiempo porque los otros problemas que quiero ver ahora son un poquito más larguitos que este. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Cuando les mande la foto a través del ayudante, ahí ya les voy a dejar hecho el análisis de las unidades. Bien. Ahora sí podemos ver de aquí, de lo que tengo impreso. ¿Alguna duda con lo de los recién? Perdón. Antes de pasar, porque ese va a ser el único problema que vamos a ver de una carga en movimiento.
repasemos lo que hemos hecho. Hemos escrito, el campo magnético de una carga puntual en movimiento con una velocidad. Hemos encontrado cuál iba a ser esa velocidad usando Coulomb, usando fuerza. Y por último, hemos reemplazado esa velocidad en el campo magnético y hemos usado la regla de la mano derecha para saber la dirección y el sentido del campo magnético. Siempre, como el campo magnético incluye siempre productos vectoriales, siempre vamos a usar la regla de la mano derecha para conocer la dirección y el sentido. Acuérdense también que más allá de la dirección de la velocidad y del vector posición, nos tenemos que acordar si la carga es positiva o es negativa, y así vamos a saber cuál es el sentido, digamos. La dirección la vamos a sacar con la regla de la mano derecha y el sentido lo vamos a ver con, en este caso de una carga puntual en movimiento, lo vamos a ver con si la carga es positiva o es negativa. Si es positiva, tiene el mismo sentido que la regla de la mano derecha, y si es negativa, va para el otro lado. Así de sencillo. Bueno, vamos a pasar con el problema 2, que a partir de ahora ya entramos en corrientes. Ya no vamos a tener una carguita que se mueve, sino vamos a tener corrientes. ¿Qué son las corrientes? Muchas cargas en movimiento, básicamente. Una corriente es un montón de carguitas que se están moviendo, que están circulando por un cable. Bueno, ahora este problema nos dice que tenemos una espira de alambre de radio 3 centímetros que transporta una corriente de 2,6 amperes. Nos pide que calculemos la magnitud del campo magnético sobre el eje de la espira, primero en el centro de la espira, después a 1 centímetro de la espira, a 2 centímetros del centro de la espira y a 35 centímetros. Lo bueno de todo esto es que esos numeritos sí los he calculado, así que, bueno. Así que no van a necesitar la calculadora. Bueno, tenemos una espira circular. Déjenme que yo a la espira circular la voy a dibujar medio en chanfle para que podamos poner el eje de la espira. Vamos a poner un sistema de coordenadas. Bueno, vamos a decir que por acá viene el eje Z. Ustedes siempre me van a perdonar lo feo que yo dibujo. Esto se supone que es una espira que yo la estoy poniendo en el plano IZ. Espira en el plano YZ. Y yo le voy a suponer una dirección al movimiento de la espira, al movimiento de la corriente, perdón. Voy a decir que la corriente
circula en esa dirección. Como les digo, eso es arbitrario. Ustedes pueden poner la corriente circulando en el sentido contrario y simplemente después, cuando hagan la regla de la mano derecha, el campo magnético les va a quedar con el sentido contrario. No hay ningún problema con eso. Bueno, tenemos el radio de la espira. El radio de la espira que nos dan es de 3 centímetros. Ustedes fíjense aquí que cuando nosotros queremos sacar la dirección y el sentido del campo magnético de una espira circular, lo que hacemos es enrollar los dedos en el sentido en el que va la corriente, y el dedo pulgar me queda en la dirección y sentido que va al campo magnético. Entonces yo a esto, si yo enrollo desde I hacia Z, el campo magnético me queda en la dirección X. ¿Sí? Supongamos que yo tengo, claro, es difícil verlo por ahí pero yo tengo aquí el eje Y y tengo aquí el eje Z, entonces para allá tendría el eje X. Entonces si yo voy en la dirección, voy girando los dedos en la dirección que digo que va la corriente, me queda que el campo magnético apunta en la dirección X. Entonces, cuando nosotros tenemos corrientes, aquí vamos a poner los datos, R igual a 0,03 metros, la corriente es 2,6 amperes. Cuando uno tiene corrientes, la ley de Biot-Savart se transforma en algo así. Un 0/4pi sigue igual. Voy a poner la corriente. Voy a definir un vector. Fíjense que he usado diferencial de campo, ¿no? Diferencial de campo, porque yo ahora voy a escribir como si tuviera una carguita en movimiento, pero después voy a tener que integrar eso por toda la corriente, por lo mismo que cuando hemos pasado de la ley de Coulomb de cargas puntuales a calcular campos eléctricos de superficies o de un alambre o de lo que sea, de cargas continuas. Aquí tenemos lo mismo, o sea, pasamos de calcular el campo magnético de una carguita en movimiento a calcular el campo magnético de muchas carguitas en movimiento. Bueno, entonces, la corriente va a estar. Vamos a definir un vector diferencial de L. Este diferencial de L, ¿qué va a ser? Va a ser precisamente un diferencial de longitud de esta corriente, de esta espira, va a ser un diferencial de longitud. El vector diferencial de L tiene la dirección de la corriente. Si nosotros decimos que la corriente va para allá, entonces el diferencial de L va a ser un pedacito de este alambre que apunta en el mismo sentido que la corriente. Vamos a decir que está multiplicado vectorialmente por el vector R, que va a ser siempre, el vector R es el vector que va desde el punto de donde está mi carga hasta el punto de cálculo. Ya lo vamos a dibujar. Sobre el
Este es la dirección nada más del vector R. Este es un vector normal que apunta en esa dirección, pero que tiene módulo 1. Ahora vamos a hacer un dibujo. Y este dibujo lo voy a hacer varias veces porque en cada dibujito les voy a ir mostrando algo distinto porque si no se nos hace como muy complicado, muy engorroso el dibujo. Sobre todo para mí que no sé dibujar. Entonces, vamos de nuevo. Pongo un sistema de coordenadas. Dibujo mi espira. Acuérdense que esta espira está sobre el plano IZ. El Z vendrá por acá. Ahora, como yo he dicho que la corriente circulaba en este sentido, voy a definir mi diferencial de L. Mi diferencial de L va a ser de módulo. Va a ser un diferencial de línea, un pedacito pequeño de esta espira. Lo mismo que hacíamos con el diferencial de L cuando calculábamos campos eléctricos de líneas continuas de carga. Y le voy a dar la dirección y el sentido que tiene la corriente. Pero como este es un vectorcito, en cada punto ese vectorcito va a ser tangencial, ¿que no? Va a ser tangencial a la espira esta. Entonces este es mi DL. Repito, es un pedacito de línea, vamos a decir, es un diferencial de línea sobre la espira, un pedacito pequeño. Como esto es una espira circular, el vector va a ser siempre tangencial a la espira y tiene la dirección y el sentido que tiene la corriente. Yo había dicho que la corriente circulaba en este sentido, en esta dirección, entonces el diferencial de línea va a ir para allá. No lo puedo poner para el otro lado porque este diferencial de L, por definición, tiene que tener la misma dirección y sentido que yo le doy a la corriente. Ahora bien, supongamos que yo quiero calcular el campo magnético en este punto. Yo quiero calcular el campo magnético en este punto. Entonces, el vector R, a ver si puedo usar una regla porque no me salga cualquier cosa. El vector R va a ir desde mi diferencial de corriente, mi diferencial de línea, hasta el punto de cálculo. Este va a ser mi vector R. Obviamente que este versor va a tener la misma dirección y sentido de este R, pero va a tener longitud unidad. Bueno, hasta ahí vamos. Fíjense que cuando yo haga la regla de la mano derecha, esto
Vamos a ver si tengo algo más pequeñito aquí. Voy así medio lento porque sobre todo aquí hay que tratarle de entender la geometría. Lo más complicado de entender es la geometría. Una vez que uno entiende la geometría, ya está. Bueno, acuérdense que este vector de L, aunque parece que está ahí medio dibujado para allá, chanfleado, estaría, si yo digo que mi plano XY está sobre la hoja, este vector de L está apuntando hacia afuera de la hoja, ¿sí? Si yo pudiera dibujarlo realmente en 3D y pudiera dibujar realmente el eje Z saliéndose de la hoja, este vector de L aquí está apuntando hacia ahí, hacia afuera de la hoja. Fíjense ahora que yo, estoy tapando toda la luz, que yo, para hacer la regla de la mano derecha, tengo que ir desde ese vector de L, que no tengo cómo sostenerlo. A ver, si pudiera que quede el capuchoncito, aunque sea ahí paradito. Bueno, no quiere quedar el capuchón ahí paradito. Bueno, yo tengo que ir desde este vector de L hacia el vector R. ¿Sí? Tengo que hacer este movimiento con la mano para sacar la dirección y sentido del vector campo magnético. Entonces, voy a dejar eso ahí porque no lo puedo sostener, pero va así, desde algo que está afuera de la hoja, y va medio chanfleado, porque este no está a 90 grados para allá. No puedo hacer así y decir que el vector campo magnético va para allá. No, tengo que ir desde el vector de L, que está saliendo de la página, hacia el vector R. Y me queda el campo magnético. Fíjense además que siempre el producto vectorial tiene que quedar en una dirección y sentido que sea perpendicular a los dos vectores que le dan origen. Entonces, como el vector de L está en el plano Z, cualquier vector que yo dibuje en el plano XY va a estar perpendicular a él. Pero como también mi vector B, o diferencial de B en realidad en este caso, tiene que ser perpendicular a R, tengo que dibujar algo que sea, como bien acabo de decir, perpendicular a R. Profe, una consulta. En este caso, podríamos decir que, que el R, el vector R, me imagino que es como un plano. Claro, Y el vector del campo sería que es ortogonal al plano. Y el delta de exactamente. L me imagino como que estuviese contenido en ese plano, como un punto. Mira, Y ahí es ortogonal, sería, ¿no? mira, el vector de L está, por cómo yo he definido esto, el vector de L lo he puesto que está, aunque no se pueda ver bien en el dibujo, el vector de L está en el plano IZ. Está en el plano IZ, es más, está apuntando, según lo que yo he dibujado aquí, está apuntando en la dirección del eje Z. O sea, está saliendo de la hoja. El vector de L está así, saliendo de la hoja. Si yo tuviera solamente, si yo dijera que este es mi plano XY, y yo pusiera aquí el eje Z saliendo de la hoja, si yo lo pudiera dibujar realmente en 3D, es como si ustedes miraran en un ángulo de una habitación. Tienen el plano XY en el piso y la pared que sale para el techo, el ángulo que sale para el techo,
lo pueden imaginar como si fuera el eje Z. El eje Z está saliendo y el vector de L está en esta dirección, está así. Hagan de cuenta que este es de L. Entonces, cualquier cosa que yo dibuje en el plano XY va a ser perpendicular a DL, porque DL está en el plano YZ. Está sobre el eje Z, apuntando totalmente en la dirección del eje Z. Entonces, cualquier cosa que yo dibuje aquí va a ser perpendicular a DL. En este plano, en el plano YZ, yo al que lo tengo contenido es al vector R. Y mi vector campo eléctrico tiene que ser perpendicular a R, y ahí lo he dibujado perpendicular a R. Esto va a ser 90 grados. Este es mi diferencial de B. Entonces, como el vector de L está sobre el eje Z, digamos, apuntando en la dirección del eje Z, cualquier cosa que yo dibuje en este plano va a ser perpendicular a ese vector. Estoy repitiendo lo mismo toda la hora para que se les quede. Hagan de cuenta que el vector de L está por acá. Entonces yo lo único que me tengo que fijar es que el vector diferencial de campo magnético sea perpendicular a este radio, a este vector radio. Aquí vamos a hacer de nuevo lo mismo que nos ha pasado con el campo eléctrico de un anillo. ¿Qué nos ha pasado con el campo eléctrico de un anillo? Yo podía haber puesto, yo puedo poner otro diferencial de L aquí abajo, que va a ir como va en esto, va girando, girando, girando. Ahora este diferencial de L va a estar entrando en la hoja, y el campo magnético entonces me va a quedar, como el diferencial es el mismo, el radio es el mismo, el campo magnético de este otro pedacito de aquí abajo me va a quedar exactamente igual, pero, ay, perdón, estoy apuntando a cualquier lado. Como este se mete ahora en la hoja y el radio va para allá, el campo magnético este otro me va a quedar exactamente igual, pero en la dirección Y opuesto. Entonces, lo que nosotros podemos decir es, como esto tiene simetría de rotación en torno al eje X, por cada diferencial de L que yo puedo tomar, hay un diferencial de L en el lado opuesto de la espira con dirección opuesta. Estos dos elementos estos dos diferenciales de L, hacen contribuciones iguales a la componente X del campo, pero dan componentes opuestas en la componente Y. Y en la componente Z directamente no hay campo. Entonces, solo nos va a quedar, cuando yo haga la descomposición esta, cuando yo diga que este es diferencial de B sub I, y yo diga que este es diferencial de B sub X, lo único que me sobrevive es la componente X. Porque, como les acabo de decir, esto tiene simetría de rotación alrededor del eje X. Si yo dijera que la espira está en este otro plano, entonces va a tener simetría de rotación alrededor del eje Y y solamente me va a quedar componente del campo magnético en el eje Y, y así sucesivamente. Entonces, como esto tiene simetría de rotación alrededor del eje X,
solamente me va a sobrevivir la componente del campo magnético sobre el eje X, que es exactamente lo mismo que nos pasaba con el campo eléctrico. ¿Sí? Y yo no le quiero dibujar el otro campo y hacer, porque si no se va a hacer muy engorroso el dibujo y no vamos a terminar entendiendo nada de lo que estamos hablando. Pero si ustedes se fijan en los gráficos del campo eléctrico, cuando calculábamos el campo eléctrico de un anillo de carga, nos pasaba exactamente lo mismo. Por simetría de rotación, solamente nos sobrevive la componente que es perpendicular al plano donde está el anillo, la espira, lo que sea. Entonces solamente nos va a quedar el campo sobre el eje X. Muy bien. Dos cosas más a tener en cuenta aquí. Esto me va a dar un diferencial de L por el seno del ángulo entre bla, 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 bla. Pero fíjense que yo he dicho que este campo, este vector R, está en el plano XY y este vector de L está en el plano YZ. Entonces estos, que aquí para mí es prácticamente imposible de dibujar, estos dos vectores son perpendiculares entre sí. Uno está así, vamos a ponerlo, uno está así sobre esta hoja, en el plano XY, y el otro está así, en el plano YZ. Supónganse que para allá es el Y, para aquí es el X, lo que sea. Son perpendiculares entre sí estos dos vectores. Entonces, vamos a escribir DL es perpendicular al versor R. Por lo tanto, vamos a tener un seno de 90 grados. El seno de 90 grados es 1. Por lo tanto, podemos decir que DL, vector, este versor unidad, es el módulo, estamos calculando el módulo, es DL seno de 90 grados y esto es simplemente DL. El módulo de este vector es simplemente DL, porque acuérdense que el vector, este es un versor de módulo 1 y el ángulo entre los dos es 90 grados, por lo tanto esto es 1. Me queda que todo esto es, el módulo de todo esto es simplemente diferencial de línea. Bien, entonces vamos a escribir el módulo del campo. Ya hemos encontrado que el módulo de esto es solamente diferencial de L, vamos a escribir el módulo del campo. Como les he dicho hasta ahora, después la dirección y el sentido lo vamos a sacar con la regla de la mano derecha. Que de hecho ya lo hemos sacado, la dirección y el sentido. Si yo he dicho que esto circulaba una corriente así, que venía por acá, la dirección y el sentido está sobre el eje X, positivo. Ese es el análisis que ya hemos hecho aquí. Entonces esto es mu 0 sobre 4pi. La corriente, hemos dicho que de todo este socotroco de aquí, en módulo, lo único que nos quedaba era diferencial de línea y nos queda el R cuadrado. Bien. Ahora vamos a pensar qué es el R cuadrado.
como les digo, hasta aquí nos sirve mucho lo que hemos aprendido sobre el campo de un anillo, el campo eléctrico de un anillo, porque aquí el R va a valer lo mismo. O aquí, o donde quieran, es el radio de la espira. Y esta distancia de aquí, vamos a decir que es X, esta va a ser la distancia que nosotros después vamos a ir variando cuando nos digan que lo calculemos aquí, 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 donde sea que nos pidan. Este X lo vamos a dejar como si fuera una incógnita, pero acuérdense que cuando ustedes están calculando en un determinado punto, este X es fijo. Si yo quiero calcular el campo magnético a 35 centímetros del eje de la espira, este X vale 35 y cuando yo haga la integral alrededor de la espira, este X no cambia, este X es fijo, porque el radio cuando yo me vaya moviendo, la distancia R, desde el diferencial de L hasta el punto de cálculo, como se me va a ir formando como un cono y este R no va a cambiar nunca. Entonces, ¿cuánto vale R? R cuadrado vale el radio de la espira al cuadrado más X cuadrado. Lo mismo, yo estoy cambiando la palabra anillo por la palabra espira, pero ustedes fíjense que hay muchas consideraciones que son muy parecidas a lo que nosotros hemos visto del campo eléctrico. Obviamente que nosotros en el campo eléctrico tendríamos un producto punto, aquí tenemos un producto vectorial, pero las consideraciones de simetría, el hecho de que este R no cambia a lo largo de toda la integración que vamos a hacer después, todo eso es lo mismo. Bueno, entonces ya tenemos escrito nuestro campo magnético como módulo. Ahora bien, aquí se viene el otro tema. ¿Cómo calculamos la componente? Nosotros hemos dicho ya que la componente I se anulaba, porque el diferencial de L, que aquí me da una componente I para arriba, este otro diferencial de L me va a dar una componente I para abajo, y chao. Me queda solamente la componente X. Para eso yo les voy a hacer otro dibujo, porque en este dibujo se lo puede hacer, pero si no ya se va quedando muy engorroso y no vamos a entender nada. En este otro dibujo yo me voy a centrar solamente en el plano XY. No me interesa el eje Z, me voy a quedar aquí en este plano. Y yo sé que el vector R, que yo estoy queriendo, esto le va a hacer con regla, el vector R está contenido en este plano, había dicho yo, este es el vector R. Esta distancia de aquí es... Ahora, ustedes hagan de cuenta que yo a la espira la estoy viendo de refilón, digamos, o sea, ahora ya me he parado como si me hubiera parado bien en el eje Z y a la espira la estoy viendo bien de perfil. Aquí estaría la espira, aquí estaría toda la espira. Podría decir que aquí está la espira, bien de refilón la estoy viendo. Entonces, el R es el radio de la espira y este es mi
mi vector que va desde el punto de cálculo, va desde el punto de donde está el diferencial de corriente, vendríamos a decir, o el diferencial de línea, hasta el punto donde está el punto de cálculo. Para usar los mismos colores, yo aquí voy a decir, este va a ser el diferencial de B. Bueno, y aquí como siempre me quedo medio corta, pero bueno. ¿Para qué estoy haciendo yo todo esto? Porque yo para encontrar cuánto vale la componente X tengo que hacer un coseno de algún ángulo. Y tengo que ver qué ángulo va a ser ese. Voy a definir este ángulo como θ. Y si hacemos un poquito de análisis de, aquí estos dos son perpendiculares, si hacemos un poquito de análisis de trigonometría, vamos a ver que este es perpendicular a este, ¿sí? B es perpendicular a R. Y X es perpendicular a Y. Entonces, como les digo, siempre me queda medio corta. Entonces, este ángulo que está aquí va a ser θ. ¿Sí? Este ángulo θ va a ser este mismo ángulo θ. ¿Y por qué yo quiero saber un ángulo θ que me relacione este R con este R y un ángulo θ que me relacione el diferencial de campo magnético con su proyección? Esto aquí vamos a decir que esto es de Bx con su proyección en X. Porque es el ángulo que necesito para hacer precisamente, como nosotros siempre hemos dicho, el dBi sería el diferencial del campo seno de un ángulo y el dBx coseno de un ángulo o al revés, depende de cómo definamos los ángulos. Pero necesito poder definir este θ, este ángulo, en términos de cosas que yo conozca. Y yo a este ángulo θ lo puedo calcular. Entonces, diferencial de Bx, que es lo que nosotros queremos, es el diferencial de B por el coseno de θ. ¿Sí? Si este es θ, el diferencial de Bx es el diferencial del campo por el coseno de θ. Y el coseno de este ángulo, fíjense cuánto vale el coseno de este ángulo. El coseno de este ángulo, acuérdense que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces esto es diferencial de B, cateto adyacente, es el R, sobre hipotenusa, es este otro R minúscula, que habíamos dicho que era esto. Listo. Entonces, ahora vamos a escribir, vamos a ir juntando todo. Tenemos que el R cuadrado vale esto, lo podemos reemplazar aquí. Sabemos que el diferencial de B en X va a ser el diferencial del campo por el coseno de θ, que ya lo hemos calculado aquí.
Entonces, el diferencial de campo, componente X, ya no nos interesa la componente Y porque ya hemos dicho que esa componente se iba a anular por simetría, es mu 0 sobre 4pi, la corriente, el diferencial de L sobre el radio al cuadrado, R cuadrado más X cuadrado, por coseno de tita, que es esto de aquí. Bueno, vamos a ponerlo igual así. R cuadrado más X cuadrado. Listo. Con esto hemos terminado de armar nuestro diferencial de campo. Podemos hacer un último paso, que es juntar estos dos. Como son iguales, vamos a poner esto es mu 0 sobre 4pi, la corriente. Esto va a ser R cuadrado más X cuadrado a la 3 medios, diferencial de línea, aquí este pequeño diferencial que tenemos que ir sumando después a lo largo de toda la espira. Pero fíjense ustedes que, como yo les he dicho, ahora tenemos que hacer una integral, tenemos que integrar a lo largo de toda la espira esta. Pero fíjense que yo les he dicho, mu 0 sobre 4pi, constante, y constante. Y les había dicho esto, que por más que parezca que es como una variable, este radio al cuadrado más x cuadrado a las 3 medios, para un determinado punto de cálculos, este r es constante también. Este r va a ser lo mismo aquí, va a ser lo mismo aquí, va a ser lo mismo en todos lados. Este r es constante. Por lo tanto, todo sale afuera de la integral. Todo sale afuera de la integral, y cuando yo quiero calcular b sub x, va a ser mu 0 y 4pi r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios, integral de diferencial de línea. Fíjense que es lo mismo que nos pasaba en el campo de un anillo. También en el campo de un anillo Profe, podemos... disculpe, Sí, ¿no le falta el R mayúscula? sí, tienes razón, aquí. Este me lo comí aquí, me lo comí aquí y me lo comí aquí. Muy bien, muchas gracias. Como les decía, como en el campo del anillo, del campo eléctrico del anillo, todo nos salía fuera de la integral y nos quedaba solamente la integral del diferencial de L, que lo tenemos que integrar a lo largo de toda esta línea. Tenemos que hacer todo este recorrido. ¿Y esto cuánto vale? Esto vale la circunferencia, digamos, o sea, el perímetro. Esto vale 2pi por radio. ¿Sí? Entonces, el b sub x nos va a quedar mu 0 y el r 4pi radio cuadrado más x cuadrado a la 3 medios por 2pi r, el resultado de esta integral.
Pi se me va con pi, este 2 me lo simplifico aquí, me queda aquí un 2, y este radio lo pongo como un radio al cuadrado. Entonces, B sub x me va a quedar mu 0 por i por radio al cuadrado sobre 2 r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Esto me va a quedar B sub x. ¿Sí? Y si yo quiero poner ahora, lo quiero escribir como vector, sencillo, yo les he dicho, nos basamos en la regla de la mano derecha, vamos envolviendo la espira en el sentido que hemos dicho que iba la corriente, que eso les vuelvo a decir, es salvo que a ustedes les pongan en el dibujo, que después vamos a ver un ejemplo en el que les ponen en un dibujo el sentido de la corriente, aquí en la espira yo puedo poner que va para cualquiera de los dos lados, y lo único que me va a cambiar es que si yo digo que la corriente va para allá, el campo magnético me va a quedar en la dirección menos X, y que si yo, como yo he puesto que la corriente venía para acá, el campo magnético me queda en la dirección más X. Entonces esto yo lo escribo fácilmente, I r cuadrado sobre 2 r cuadrado más x cuadrado a la 3 medios. Lo escribo fácilmente agregándole el versor i. Y ya lo tengo como un campo vectorial hecho y derecho. Ya lo tengo el campo expresado como un vector y punto. Bueno, yo les voy a mostrar un cálculo de todos los que les piden, para que en realidad después ustedes hacen el resto, pero es más que nada para que ustedes se orienten de cómo les conviene hacer los cálculos, porque muchas veces me pasa de que ustedes me dicen, me ponen esto y después al lado me ponen esto es igual a 3,5. ¿Qué sé yo? 3,5, y como ponen así nomás, esto igual a 3, me ponen, supónganse, ustedes dicen, campo magnético es Tesla, me ponen esto es 3,5 Tesla. Listo. Pero como no se han tomado el trabajo de escribir todos estos numeritos, de poner todas las unidades, muchas veces el campo está mal calculado. Por ejemplo, el error que yo he cometido recién. Yo me había olvidado de un R, que uno de ustedes muy bien me ha señalado que me había olvidado de un R, que puede pasar, a todos nos puede pasar que al ir copiando de un renglón a otro nos olvidemos de alguna magnitud. Si yo no hago el desarrollo completo después de la ecuación, cambiando los valores y poniendo las unidades, no me voy a dar cuenta nunca de que he cometido un error. Calculo el número, yo aquí me hubiera quedado, en vez de quedarme r cuadrado, me hubiera quedado un r solo. Y yo digo, bueno chicos, esto es 3,15, me da 4,67 por 10 a la menos 5 Tesla. Fíjense ustedes, y después resulta que no, porque como me he olvidado un r, al desarrollar la ecuación, me voy a dar cuenta de que las unidades no me estarían dando. Entonces, como les digo, vamos a hacer el cálculo para x igual a 0,01 metros, que era de 1 centímetro. Nos pedían a 1 centímetro, 2 centímetros y 35 centímetros del centro. Bueno,
Mu cero es, esto lo sacamos lo pueden sacar de tabla. Aquí vamos a poner B sub X es igual a mu cero es 1,26 por 10 a la menos 6 Weber sobre amperios por metro. Esto vale mu cero. Me han dicho que la corriente era 2,6 amperes, entonces aquí voy a poner 2,6 amperes. Me han dicho que el radio... Profe, ¿Sí? esa constante es la misma que sale en la tabla de fórmulas, que dice 4pi por 10 a la menos 7. Exactamente. Ah, bien. Eso te estaba por decir. Mu cero vale 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amper por metro. Eso vale mu cero. Y si calculamos en la calculadora cuánto vale 4pi por 10 a la menos 7, me da esto. 1,26 por 10 a la menos 6. ¿Por qué es súper conveniente esta? Justo aquí a mí se me han ido los pi. Pero si no, ustedes fíjense que siempre les va a aparecer un mu 0 sobre 4pi. Entonces la constante mu 0 sobre 4pi es directamente 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Pero si ustedes multiplican 4pi por 10 a la menos 7, les queda este numerito. Weber por amperio metro. Hemos dicho que tenía que poner un radio al cuadrado, el radio de la espira. Es el radio mayúscula, aquí es el radio de la espira, por 0,03 al cuadrado metros cuadrados. No me olvido de los metros cuadrados. Todo esto dividido, así vamos a hacer una división grandota, a 2 por 0,01. Espera, no, le voy a poner aquí 3. Para que no los confunda, porque yo había puesto el R primero aquí. 0,03 cuadrados metros cuadrados más 0,01 al cuadrado metros cuadrados. Este es el X que me piden aquí. El X que está por acá. Esto a la 3 medios. Entonces, fíjense. Amper se me va con amper. 1 metro se me va con este metro. 1 metro de los metros cuadrados se me va con este metro. Entonces esto me queda. Si ustedes hacen las multiplicaciones, esto me queda 2,95 por 10 a la menos 9. Más allá del numerito, lo que yo quiero ver son las unidades. Me queda Weber, metro. ¿Sí? Weber, metro. Eso me queda en la parte de arriba. Dividido. Esto me va a quedar aquí, si ustedes ponen a ver metros cuadrados, estos son metros cuadrados raíz. Esto me va a quedar en metros cúbicos, porque aquí lo tengo elevado a la 3. ¿Sí? Entonces, lo de abajo lo calculamos y nos queda 6,32 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar
como yo siempre les digo, los numeritos los revisan, pero lo más importante es que ustedes desarrollen esto, que no me pongan aquí al lado, no metan números a lo loco en una calculadora y aquí al lado me pongan esto es 5, por decir un número cualquiera, que ustedes hagan este desarrollo, vean las unidades y vean que les quede. Si ustedes no se hubieran avivado si uno de ustedes no se hubiera avivado que yo me había comido un R, cuando yo haga todo esto, me iba a estar faltando un metro. Me iba a estar faltando un metro, entonces no me iban a dar las unidades y ahí podía yo volver hacia atrás y decir, a ver, ¿a dónde me he comido ese metro? Entonces esto me queda 4,67 por 10 a la menos 5 Weber sobre metro cuadrado. Pues fíjense, aquí tengo un metro y aquí tengo un metro cúbico. Este metro se me va, este me queda un cuadrado, me queda Weber sobre metro cuadrado. Y si ustedes se fijan en las tablas de unidades, van a descubrir que Weber sobre metro cuadrado es lo que nosotros llamamos Tesla. Entonces, el campo magnético, y ahora vamos a poner el sombrerito de que es un vector hecho y derecho, ya no vamos a estar suponiendo nada, vamos a decir que es 4,67 por 10 a la menos 5 teslas en la dirección I. ¿Sí? Los numeritos, las multiplicaciones, esos los numeritos, ustedes después lo corroboran, porque yo puedo haber metido la pata, pero fíjense que yo, haciendo todo este análisis de unidades, me doy cuenta que más allá de que pueda haber metido la pata en la calculadora, que pueda haber calculado mal un número, estoy segura de que la fórmula que he utilizado es la fórmula correcta porque me queda en las unidades que corresponden. Muchas veces me ha pasado ver que, por decirles algo, por tirarles un ejemplo, lo vamos a escribir despacito porque después lo puedo borrar, sino que me ha pasado que, por ejemplo, me ponen, nosotros sabemos que densidad lineal de carga es carga sobre una línea. Bueno, me ha pasado que pongan esto, que lo escriban así y que después en algún momento me utilicen esto, o sea, como que ustedes sí lo sabían, pero después en algún momento se les traspicula el cerebro y me escriben una cosa así. Entonces, después cuando les queda, cuando hacen el desarrollo, les queda un metro que tendría que estar abajo, les queda un metro arriba. Y ahí les queda mal todo, porque encima muchas veces por hacer esto, después una L que se les tendría que simplificar no se les simplifica, o eso los lleva a cometer errores más grandes. Y esas son las clases de errores que uno, o sea, si ustedes aquí, supónganse que yo haya calculado esto perfectamente, y ustedes aquí en vez de calcular 4,67, por algún error han metido mal un número en la calculadora, o se han confundido, en vez de calcularme esto, me calculan, no sé, 7 por 10 a la menos 8, qué sé yo. Pero hacen todo este desarrollo, llegan realmente a qué es un Tesla, y digo llegan realmente a qué es un Tesla porque llegan realmente a qué es un Tesla, no es que le ponen la T de Tesla y que sea lo que Dios quiera. Entonces uno dice, o sea, yo a que se hayan confundido el numerito, que es importante, ojo, es importante
que ustedes puedan calcular bien y que sepan usar bien la calculadora, porque el día de mañana ustedes van a ser ingenieros y van a tener que realizar cálculos y un cálculo mal hecho se les puede caer un puente, se les puede explotar un circuito, lo que sea. Pero a priori, que me hagan este análisis y que lleguen a las unidades correctas, que hayan encontrado la fórmula correcta, suma mucho más que el número bien puesto. Porque si ustedes aquí me ponen cualquier cosa, o no, directamente no me hacen este desarrollo, me ponen cualquier cosa aquí y después por algún obra y gracia del Espíritu Santo llegan al número que corresponde, el ejercicio está mal. Eso quiero que les quede claro. No es lo mismo hacer todo bien y confundirse en un número que hacer todo mal y que de pedo les quede el mismo número. ¿Sí? ¿Entienden cuál es la diferencia? Un número que les queda bien de casualidad no vale lo mismo que todo un desarrollo bien hecho. ¿Sí? Yo les digo, ustedes van a ser ingenieros en algún momento y obviamente que es importante que puedan calcular bien y que sepan usar bien la calculadora. Pero mucho más importante es que sepan bien qué es lo que tienen que calcular. Porque por más que sepan usar bien la calculadora, si no saben qué es lo que tienen que calcular, estamos perdidos. Bueno. Vamos a ver. El siguiente problema es largo y no vamos a llegar hoy, pero quiero que lo vayamos dejando pensado. Probablemente vamos a tener que tener 3 clases de este práctico, ya vamos a ver. Pero quiero que lo vayamos dejando pensado para que ya la siguiente clase ya arranquemos con, por lo menos, algo masticado. Sería problema 3. Bueno, nos dice que tenemos un conductor muy largo. Nos dice que tenemos un conductor muy largo que tiene esta forma. Lo hemos doblado, es como si agarráramos un alambre muy largo y lo doblamos de esta forma. Fíjense que aquí en este dibujo ya nos dan la dirección y el sentido de la corriente, así que ya no tenemos mucho para inventar. Ya nos dicen cómo viene la corriente. Este es un conductor muy largo. Bueno, ustedes supónganse que esto forma bien estos dos son paralelos y este otro tramito es perpendicular. Nos dicen que la corriente viene así, después dobla aquí para allá y después sube así. Y se va viene del infinito, dobla aquí y se va al infinito. Nos dicen que calculemos esto en un punto P. Nos dicen que esto es 2A. Esto es A y esto es A. Yo les pido disculpas siempre por mi falta de... Yo sé que ustedes tienen dibujo técnico y esas cosas y que dibujan mucho más lindo. Yo les pido perdón porque el dibujo no es lo mío. Pero básicamente es esto.
nosotros queremos calcular el campo magnético en este punto P, que nos dice que está a una distancia A del borde inferior de este alambre y a una distancia A de los dos alambres que vienen verticales. Esto es 2A, así que aquí también tengo una distancia A. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí de nuevo vamos a plantear el diferencial de campo. De nuevo vamos a plantear el diferencial de campo. Y aquí lo que vamos a hacer es calcular los tres campos por separado. Nosotros vamos a decir que esto es mucho lío, no tengo ganas de renegar con no sé esto qué es, pero yo voy a decir que puedo usar superposición de campos, igual que puedo usar superposición de campos en campo eléctrico. Yo toda la hora les repito lo del campo eléctrico para que ustedes vayan cayendo en cuenta de lo importante que es tener bien fijados los conceptos de campo eléctrico a esta altura, porque hay muchas cosas que nos van a servir, hay muchas cosas que vamos a utilizar reglas parecidas. Por ejemplo, aquí que vamos a decir que usamos mira qué bruta. Superposición, no sé ni cómo es, de campos. Si lo había escrito bien al principio. Esto es una S y esto es una C. Qué bruta que soy, perdón. Superposición de campos. Entonces vamos a calcular el campo de un alambrecito, el campo del otro alambrecito y el campo del otro alambrecito como si fueran alambres separados, y después vamos a sumar todo, obviamente lo vamos a ir calculando en el punto P para después sumar todos los campos en ese punto P y chao, ya tenemos el problema resuelto. Entonces, lo que yo voy a hacer es, hay varias formas de calcularlo. Lo que yo voy a hacer es agarrar, por ejemplo, voy a agarrar este alambre, agarro este alambre, la corriente va en esta dirección, quiero calcular el campo en un punto P aquí, este alambre empieza aquí, se va al infinito, pero empieza aquí, no viene del infinito, se va para allá arriba, pero, y sabemos que esta distancia es A y esta otra distancia también es A. Entonces, lo primero que vamos a escribir es, de nuevo, vamos a escribir que el diferencial de campo va a ser mu0 sobre 4pi, la corriente I, me dicen que tiene una corriente I, aquí me lo ponen, es una corriente I, o sea que eso es dato. El diferencial de línea, vector, el versor R sobre R cuadrado. Bueno, entonces cuando yo quiera escribir el módulo de este campo, lo voy a escribir como mu0
sobre 4pi y diferencial de L. Acuérdense, no escribo este R porque este tiene módulo unidad, pero tengo que poner el seno de un ángulo alfa, que es el ángulo comprendido entre los dos, ahora ya lo vamos a ver en el dibujo, sobre R cuadrado. Ahora lo vamos a ver en el dibujo. Supongamos que yo tomo un diferencial de línea, aquí, un diferencial de línea cualquiera. Sabemos que tiene, es un diferencial, es un pedacito chiquitito del alambre, pero sabemos que tiene la misma dirección y sentido que la corriente. Este es el diferencial de línea. Y este va a ser el vector R. El vector que va desde mi diferencial de línea hasta el punto de cálculo. Y el ángulo entre los dos, este va a ser alfa. ¿Sí? El seno del alfa que he puesto allá es este alfa. Como les he dicho, hay varias formas de hacerlo. Hay una forma cartesiana de calcular, o sea, usando las variables cartesianas, y también podemos usar también podemos usar variables angulares. Yo lo que voy a hacer para que ustedes vean las dos formas es, a esta línea la voy a calcular usando cartesianas. Y a esta línea de aquí abajo la voy a calcular después usando variables angulares. Y a esta línea, adivinen qué, a esta línea no la voy a calcular. ¿Por qué? Porque es igual a esta otra. Esta línea me va a dar lo mismo. Esta línea ubicada a la izquierda del punto de cálculo me da lo mismo que la corriente inversa calculada, que la corriente inversa ubicada a la derecha del campo, a la derecha del punto de cálculo. De nuevo, es lo mismo que en la espira. Yo voy con mis dedos rodeando la dirección en la que va la corriente y chuc, chuc, tengo el campo magnético. Entonces, esta corriente me da un campo magnético en esta dirección. Esta corriente también me da el campo magnético en la misma dirección y esta corriente, yo también tengo que hacer así, pero también me da el campo magnético en la misma dirección. Entonces yo voy, es como si yo dijera que en el infinito estas dos se unen y me forman una espiral rectangular que me da el campo magnético en la dirección saliente de la hoja. Como las tres me van a dar lo mismo y como las tres me van a dar la misma dirección y sentido, y como esto es un alambre infinito que está ubicado exactamente a la misma distancia que este, está ubicado en la misma forma que este, entonces lo que yo calcule de este alambre me va a dar lo mismo este otro alambre. Y el que me va a dar distinto es este otro chiquitito de aquí, que lo vamos a calcular aparte. Entonces, queda planteado. Queda planteado que hemos escrito el diferencial de B, como lo veníamos escribiendo, como lo hemos escrito en el problema anterior, usando la corriente, el diferencial este de línea que tiene la misma dirección y sentido de la corriente. Aquí, como es un producto vectorial, tengo que poner el seno, al calcular el módulo, tengo que poner el seno del ángulo comprendido entre estos dos vectores, que son diferencial de L y el vector radio, que va desde el punto de donde se produce, desde el punto fuente, digamos, desde donde tenemos la corriente, hasta el punto de cálculo,
este es nuestro ángulo alfa. Obviamente, después, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que integrar esto, este diferencial de campo, lo vamos a tener que integrar entre este punto y el infinito allá arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener que hacer lo mismo que cuando escribíamos el diferencial de campo eléctrico, que poníamos que era igual a la constante K por el diferencial de carga sobre el radio, y después tenemos que ver cómo podíamos escribir el radio y ese diferencial de carga para armar la variable de integración. Bueno, aquí lo mismo. Aquí tenemos que unificar este diferencial de línea, este seno de alfa y este R. Con todo esto, tenemos que armar las variables de integración con todo esto. Y eso lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Alguna duda? No de este problema, porque de este problema no hemos visto nada, pero de lo anterior. Nada. Bueno, chicos. No, profe, nada. Bueno, entonces yo con eso, ahí les voy adelantando esto. Y como les digo, hay dos formas de hacer ese integral: es poner todo en función de un ángulo y hacer integral sobre esos ángulos, o poner todo en función de x, y hacer una integral sobre alguna de esas variables. Lo que yo voy a hacer para mostrarles los dos métodos es: a esta línea la voy a integrar usando variables cartesianas, y a la línea de abajo la voy a integrar usando variables angulares, y van a ver que de las dos formas se puede calcular, y cualquiera de las dos formas que utilicen, las que les quede más cómodo, la que les resulte más fácil, los va a llevar al resultado correcto. Bueno, hasta mañana, chicos, nos vemos. Luego, profe, muchas gracias. No, de luego. nada.